El 3 de enero Venezuela vivió uno de los episodios más traumáticos de su historia reciente, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Un hecho que sacudió el país, que impactó emocionalmente a millones de venezolanos y que se suma a años de presión psicológica sostenida. ¿Qué efectos tiene esto en la salud mental colectiva? ¿Cómo opera lo que se conoce como guerra cognitiva? En esta entrevista exclusiva con Ovilia Suárez Failache tendremos las respuestas. Bienvenida Ovilia Suárez Failache, psicóloga venezolana, con la que conversaremos sobre el impacto que ha tenido la operación militar en Venezuela del 3 de enero en la salud mental de sus ciudadanos y ciudadanas. Bienvenida al MAPLUS, profesor. Muchas gracias a ustedes, a Alba Plus y a todos los usuarios, a todas las personas que nos acompañan del otro lado de la pantalla. Profesora, ¿cómo se puede analizar, cómo se puede interpretar un hecho como el secuestro de un presidente en términos del impacto emocional colectivo? Sí, bueno, lo primero que tenemos que decir es que esto es como un trauma psicosocial. Es decir, esto es un trauma que tiene que ver con una experiencia negativa, sorpresiva, que además desborda la capacidad de afrontamiento de toda una nación, mucho más de la nación, que aborda, digamos, que supera todos los mecanismos que podemos nosotros entender lo que ocurrió el día 3 de enero, por más reflexiones que se hagan, es algo que desborda el cómo sufrir, cómo enfrentarlo y cómo trabajarlo. Entonces, de lo que vivimos en la madrugada del 3 afectó a la mayoría o a todo el país. A las personas que viven o que están en las zonas circundantes donde fue la agresión directa, pues las manifestaciones son todavía mayores, porque sabemos que hay un porcentaje bastante importante que sufrieron ataques de miedo intenso, que tuvieron manifestaciones emocionales, cognitivas, fisiológicas, en una proporción también importante. Estamos hablando de un tercio más la mitad de la población que vive en las zonas donde fue agredida, fuimos agredidos, sufrimos este tipo de manifestaciones. Y ya a un mes de la agresión, estas manifestaciones tienen que haber ido mermando, es decir, se tienen que ir atenuando la intensidad de algunas emociones, otras permanecen por un periodo más tiempo o permanecen en algunos momentos de la vida de las personas. Yo diría que la venezolana y el venezolano somos unos ciudadanos, unas personas con una altísima capacidad de resiliencia y de gran esperanza, y a pesar de todas las manifestaciones que presentamos, estamos, digamos, enfrentando la vida desde la orientación, desde la causa de lo que es nuestro proyecto de vida como personas, como familia y como comunidad, como nación. Y el hecho de que a un mes de estos ataques crueles estemos trabajando, estemos en las escuelas, estemos estudiando, estemos pensando, estemos realizando entrevistas y, digamos, comunicándole al mundo lo que somos nosotros, es una prueba de esta resiliencia y de esta fortaleza que nos caracteriza como pueblo. ¿Qué diferencias pudiera uno detectar entre lo que es el trauma individual? Hace usted mención a las personas que estuvieron en las zonas atacadas, al trauma colectivo. ¿Cómo lo vivimos como nación? Claro, porque fíjate, el trauma personal, individual, tiene que ver justamente cuando una persona tiene una experiencia como que traumática en el sentido de que te aproxima, te acerca a la muerte, a un hecho que te impacta de una manera directa, y donde tus capacidades y tus habilidades para afrontar ese tipo de situación es superado. No puedes con eso, y entonces comienzas a tener conductas, digamos, que responden a un mecanismo de defensa. Es decir, que de alguna manera el individuo, el sistema nervioso, todos los que son los mecanismos individuales, se manifiestan con emociones que pueden ser la hipervigilancia, la angustia, la ansiedad, el miedo, una cantidad de situaciones tanto cognitivas como emocionales, confusión, desorientación, en fin.
a nivel fisiológico, incluso la taquicardia, la sudoración, el dolor de barriga, ganas de pérdida de control de esfínteres en un momento determinado, tener necesidades de ir inmediatamente de ir al baño, náuseas, o sea, un montón de situaciones, tanto fisiológicas como emocionales como cognitivas, que te están diciendo que el organismo está en modo de defensa frente a un ataque o a una agresión inminente. El trauma psicosocial, estamos hablando de necesidades colectivas mucho más fuertes, porque no es lo mismo, digamos, reparar con la ayuda de toda tu familia y de tu comunidad una situación puntual en tu casa, que reparar, digamos, el impacto de levantarse a las 2 de la mañana con bombardeos, con un estruendo que te ponen en actividad y en alerta, y con luces extrañas y con la mirada ante la muerte, como lo vivieron las personas que, por ejemplo, viven en Fuerte Tiuna o en los alrededores de La Carlota o en Catialamar o en La Guaira o en el Volcán, que a una hora en que estás durmiendo, que estás en el momento del descanso y de la relajación, donde tu vida en teoría no peligra y donde más bien estás en un momento de mucha relajación, eres motivada a despertarte con un estado de alerta que, por supuesto, desregula, desequilibra y altera el sistema nervioso y, por supuesto, a todo el cuerpo y a todo lo que es núcleo familiar y comunitario. En este caso, no solamente es las personas que sintieron ese impacto, sino los que oímos los aviones, los que inmediatamente prendimos los teléfonos y empezaron a llegar imágenes y a llegar noticias, y la noticia de nos están atacando, nos están bombardeando, que obviamente te genera de manera inmediata a una población no entrenada, a una población que no está con una guerra declarada, a una población que tiene un espíritu pacifista histórico, este tipo de noticias, este tipo de impacto. Entonces allí las dificultades, digamos, que va a enfrentar la comunidad y que debe reparar, más allá de la infraestructura, es decir, reparar la cotidianidad, reparar, decirle al sistema nervioso a la hora de dormir es hora de dormir y estamos seguros, es retomar la confianza en tu casa, en tu comunidad, en tu espacio, en tu cotidianidad. Eso lleva un tiempo y es lo que de alguna manera estamos haciendo, porque efectivamente hay muchas personas que todavía están con lo que llamamos nosotros trastornos del sueño, que son algunas dificultades que tienes para dormir en tranquilidad o para retomar incluso las actividades cotidianas, porque el miedo y todas las afectaciones emocionales todavía las tienes a flor de piel. Profesora, si bien para los venezolanos es algo nuevo, la agresión con bombas en suelo venezolano, hay un tipo de guerra que hemos estado escuchando desde hace años, analizada por ustedes los especialistas, que es la guerra cognitiva. ¿Qué es exactamente la guerra cognitiva y cómo se diferencia de otros tipos de agresión? Fíjate, la guerra cognitiva, para empezar, la guerra cognitiva no se declara jamás. La guerra cognitiva tampoco tiene un fin, tampoco es que nos van a decir hoy se acabó la guerra cognitiva, eso no es verdad. La guerra cognitiva es algo que está permanente, que es sutil, que se va trabajando en lo que son las subjetividades del ser humano, que te va cambiando las percepciones subjetivas y sociales, y que te va cambiando también la manera en que percibimos el entorno, la manera en que recibimos el conocimiento y cómo lo interpretamos. Se va, digamos, constituyendo en mensajes sistemáticos, planificados, programados, para poder sembrar algunas o estimular algunas emociones, algunas situaciones cognitivas propiamente. Por eso se llama cognitiva, que es la manera en cómo tú piensas en relación con el mensaje que tú recibes. Muchas emociones a través de las operaciones psicológicas son modificadas, vale decir que tú ves cosas que inmediatamente te activan el sistema de defensa. Cuando yo hablo del sistema de defensa, te estoy hablando del estímulo del sistema nervioso en aquellas áreas que te manejan a nivel emocional. Te estoy hablando del sistema donde está la amígdala. Te estoy hablando de cómo respondemos frente a una agresión. Cuando una persona es agredida, responde defendiéndose de esa posible agresión con huida, con enfrentamiento, con ataque. Y empieza a estimular la parte amigdalina, que tiene que ver con que todos los análisis están regidos de alguna manera por emociones. Entonces sientes tristeza, rabia, indignación, desasosiego, desesperanza, y eso se va construyendo sistemáticamente con información falsa, tergiversada, alterada, simbólica principalmente,
donde tu constitución como persona, que además está muy bien estudiada, cómo reaccionamos y respondemos en diferentes estados, en diferentes países, en diferentes idiosincrasias, y eso se te va como colocando y colocando y comienzas a tener la certeza de un pensamiento que puede ser fácilmente debatible desde el punto de vista objetivo, pero que no hay poder de sacarlo de allí. Cuando te dicen Nicolás Maduro o cuando te dicen Venezuela vive una dictadura, tú puedes preguntar qué es para ti una dictadura. Y a lo mejor la persona te dice, ¿qué es dictadura? Que tú no puedes hablar. Bueno, pero te veo hablando. No, sí, pero si yo digo lo que no le gusta al gobierno, entonces voy preso. Pero te estás diciendo lo que tú piensas y no vas preso. Aquí no hay nadie. ¿Cuánta gente conoces tú así? Sí, yo conozco una amiga. Entonces comienzan los rumores, las justificaciones, sin ninguna prueba objetiva. Cuando realmente tú llegas a lo que es la prueba de realidad y al pensamiento crítico, que es otro tipo de pensamiento, que es otro tipo de uso del sistema nervioso, estamos hablando del lóbulo prefrontal, que tiene que ver con análisis crítico, con razonamiento, con concentración, con resolución de conflictos, con análisis de condiciones, pareciera que eso se disipa, pero está tan anclada la creencia basado en asuntos absolutamente emocionales y en otras cosas que aparecen allí que no ni siquiera puedes creer los argumentos y las pruebas objetivas. Es algo que se supera con la madurez y le va a tocar a una generación enfrentar con mucha madurez y con mucha capacidad crítica de poder reconstruir, digamos, sus creencias, sus valores y sus relaciones humanas. Profesora, quisiera profundizar un poco de esta situación, ya no con los ciudadanos y ciudadanas que están dentro del país, sino con los venezolanos que están fuera de Venezuela, que los vimos celebrar, alegrarse por lo que sucedió acá el 3 de enero, incluso teniendo familias, amigos, gente que quieren dentro del territorio venezolano. Podría decirse que esos venezolanos que celebran, que se alegran por lo que está pasando en el país, por la agresión que vivió Venezuela, son víctimas también de la guerra cognitiva. Yo pienso que sí. Yo realmente pienso que son las principales víctimas de la guerra cognitiva, que están muy, muy engañados. A veces he tenido serias discusiones con personas, amigos, allegados, familiares, allegados que viven fuera del país, porque el hermetismo frente a mirar la realidad desde otro punto de vista es muy duro, que no es así hacia este lado. Es decir, uno puede llegar a entender que si una persona está convencido que eres perseguido, y estás convencido de que la mejor forma de vivir como tú quieres vivir está fuera de tus fronteras y que lo puedes hacer fuera, pues te vas a ir y vas a creer y está bien. Eh, pero cuando tú te alegras y no te importa el dolor o el sufrimiento por una causa, incluso puedes hablar de, ¿cómo se llama? De lo que ellos llaman daños colaterales Ujú, ujú. y se niegan a ver ese dolor que nosotros sí vimos, que nosotros sí tocamos, que sí vivimos. Ahí hay un hermetismo increíble donde se cambia rápidamente el tema. Porque, como te digo, también como mecanismo de defensa, prefiero no pensar en eso. Te pueden decir, sí, sí, es un horror eso que vivieron, pero bueno, ya Nicolás Maduro no está. Al final son personas que han perdido una parte importante de la humanidad. Y cuando esa parte de la humanidad se pierde, yo creo que el dolor debe ser también de la humanidad. A mí me duele que una persona no sea capaz de compadecer, de tener compasión por el otro. Creo que si hay alguien que no logra sentir compasión por el prójimo, estamos frente a una persona que hay que ver con cuidado y que hay que ayudar si quiere ser ayudado también, ¿no? Porque hay gente que no quiere ser ayudada frente a eso. Profesor, hablaba usted del presidente Nicolás Maduro Moros y mucho se ha comentado sobre en este contexto tan adverso en el que se encuentra, secuestrado, encarcelado, este lenguaje corporal que ha manejado, en donde da señales de valentía, donde da señales de compromiso y hasta de darnos aliento desde la lejanía. ¿Cómo se puede leer eso desde el punto de vista psicológico? Mira, yo te diría que una persona que en condiciones absolutamente adversas, de mucha complejidad, de mucha dificultad, se mantiene con una coherencia absoluta de lo que ha sido su propia historia y su pensamiento. Y eso te habla muy bien como ser humano. Y yo creo que tanto el presidente como la primera combatiente lo dan ahí claramente. Por supuesto que uno piensa cómo estarán y somos humanos y ahí nos pegamos con lo que es la condición humana, es decir, cómo te sentirías tú en su condición.
Y creo que es un buen mensaje. Yo creo que él también es una persona con un alto nivel de resiliencia, con una alta capacidad y una fortaleza psicológica increíble, porque frente a todo eso él lo que muestra es dignidad, él lo que muestra es fortaleza, valentía, amor, convicción en lo que cree. Y cuando uno está convencido de lo que cree, uno no tiene por qué temer. Y eso es lo que él plantea. Por eso responde con la manera en que de la manera en que él responde frente a un tribunal que no es competente para juzgarlo y que no tiene ningún tipo de nada, pero él no se engorila, él no pelea, él no, él no se convierte en un ser altanero ni malcriado, sino con toda la entereza, con su pensamiento crítico absoluto y su convicción firme, responde con la dignidad de ser un hijo de Chávez y de ser un hijo de Bolívar. Finalmente, doctora, ¿cómo hacemos para combatir en lo cotidiano esta guerra cognitiva? Mira, la guerra cognitiva se enfrenta, se combate desde primero la conciencia de lo que estamos viviendo. Tú, tú, yo- la mayoría de las redes sociales, de los juegos, de los mensajes en la música, en la televisión, en las películas, lo que te están tratando es de que uno se maneje desde lo superficial, desde la trivialidad, desde la emocionalidad, desde, digamos, principios que construyen una sociedad fácilmente eh, manipulable o fácilmente alienable. Creo que ahí con los niños y las niñas hay que tener mucha alerta porque creo que nosotros tenemos una responsabilidad de desarrollar y estimular el pensamiento crítico y el pensamiento moral, que tanto los medios de comunicación como todos estos, digamos, los medios de comunicación son las armas, el instrumento para que la guerra cognitiva te llegue con más facilidad. Entonces allí hay que estar acompañando qué ven, cómo lo ven, de qué se trata, porque naturalizar la violencia, naturalizar, digamos, lo que es deshumanizador es parte de la guerra cognitiva. Si nos deshumanizamos, podemos aceptar en las matanzas de Gaza, los bombardeos en Caracas, las atrocidades de la isla de Einstein y cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que estar fiel y firmes a lo que realmente creemos como el bien común, como la solidaridad, como la empatía, y ahí estimularla. Yo te diría, a riesgo de ser romántica, yo creo que sí hay que estimular, digamos, los sentimientos más profundos que nos permiten vivir en comunidad, como el amor, como la empatía, como la solidaridad, como el respeto y el pensamiento crítico en todo lo que hagamos como parte de eso. Creo que desmontar cosas es extraordinario. No hay propaganda, no hay mensaje que el pensamiento crítico no pueda desmantelar. Y para eso hay que también que discutir en familia, Ujú. colocar algo y discutirlo en familia. ¿Qué ves tú aquí? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te está transmitiendo? ¿Qué significa? En la música, yo siempre digo con el reggaetón, escucha la letra del reggaetón y no la música. Y lee la letra del reggaetón. Y cuando tú la leas, dime qué está diciendo esa letra, qué significa esa letra, a dónde te está llevando esa letra. Y allí el análisis más profundo es hacia qué tipo de sociedad vamos si nosotros nos centramos en el tener, en las posesiones, en la trivialización de la vida, en la banalidad de la vida. Creo que la vida es mucho más que eso. Nosotros en Venezuela lo hemos demostrado y seguimos acá en medio de las dificultades, fortaleciendo los valores en los que creemos y fortaleciendo y apoyando la vida, la organización comunitaria y la familia, que al final es lo que nos va a hacer que sigamos siendo más humana la humanidad. Muchas gracias, profesora, por ayudarnos a entender las claves del impacto psicológico en los venezolanos de la guerra cognitiva y de la incursión militar del 3 de enero. Muchísimas gracias a ti. Bien, estuvimos conversando con Ovilia Suárez Failache. Ella es psicóloga venezolana, investigadora del área psicosocial y del desarrollo humano, con más de 35 años de experiencia en el trabajo comunitario, políticas públicas y atención a familias venezolanas. Nos despedimos, esperamos sus opiniones en los comentarios de esta publicación. Gracias por quedarse hasta el final de la entrevista y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.